Muy buenos días, iglesia. Nuevamente, es un placer estar aquí nuevamente por la gracia del Señor. Queridos hermanos, pueden por favor acompañarme al Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículos del 1 al 16, por favor. Mateo 20, capítulos del 1 al 6. Leo la santa palabra del Señor, mis hermanos. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con unos obreros un denario por día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Y salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a los que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llamad a los obreros y pagadles jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, es decir, los últimos, recibieron cada uno un denario. Y al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado solo una hora, y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo de un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Señor Dios de toda gracia, nos inclinamos a ti, Señor, que eres el Dios de la miel, que eres el Dios de la viña, Señor. A ti, oh Dios, inclinamos nuestros corazones en este día, rogando por sabiduría para exponer tu palabra, Señor, y para que mis hermanos puedan recibirla también. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, esta parábola que es sumamente conocida, realmente no inicia allí. Tiene un contexto un poco más amplio y realmente se regresa o está unida al capítulo 19, donde tenemos la historia del hombre rico o el joven rico. Realmente desde allí es que comienza esta parábola. Esta parábola realmente es narrada por esa situación en particular. Probablemente el Señor tiene en mente la respuesta de este joven rico y trae esta parábola para hablar a sus discípulos. Entonces, en el capítulo 19, por ejemplo, puede ir conmigo allí y mire el versículo 30, se repite esta palabra de que los postreros serán primeros y los primeros postreros. En el capítulo 19, versículo 30 dice: pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Esta idea que está allí, nuevamente la vemos al final del capítulo 20. Están unidas. Y la razón por la que Cristo más claramente trae esta parábola es por la pregunta que Pedro le hace después que el Señor ha confrontado al joven rico. El joven rico llega donde el Señor, de alguna manera lo está aludiendo: maestro bueno, maestro bueno.
haciendo qué cosa heredaré la vida eterna, ¿no? Y el Señor, con la misma ley, le demuestra lo que él tiene que hacer para heredar la vida eterna. Y es en este confrontamiento de este hombre con Cristo, en este enfrentamiento, que el hombre queda realmente desnudo y que realmente él nunca ha guardado la ley de Dios. Lo sabemos porque él le dice a Cristo que él ha guardado toda esa ley desde su juventud. Sin embargo, el Señor le dice, bueno, si quieres ser perfecto, anda, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Y ahí está el tema. El hombre no pudo realmente. Dice que se entristeció porque eran muchas sus posesiones y se fue. Luego, en el versículo 27, puede ir conmigo allí, Mateo capítulo 19, versículo 27 al 30, tenemos entonces la respuesta o pregunta a los discípulos más bien a Cristo luego de esta acción. Ellos dicen, entonces respondiendo Pedro le dijo al Señor, porque cuando el joven rico quedó descartado por Cristo a la manera como lo confrontó, el Señor dice, los discípulos dicen, bueno, o sea, ¿quién podrá salvarse? Es difícil entonces. Y el Señor le dice, para lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Y luego entonces viene Pedro y hace esta pregunta. Y dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y el Señor Jesús le responde en el versículo 28 y le dijo, de cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y aquí viene, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredarán la vida eterna. Pero muchos, aquí viene, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primero. Así que con esto en mente podemos ahora entender por qué el Señor está trayendo esta parábola, porque el versículo 11 precisamente comienza así. ¿Por qué? Ahí nos está uniendo esa idea, porque el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que salió por contratar unos obreros. Ahora, yo he dividido realmente este sermón en 4 puntos y realmente yo creo que son condicionales, va el uno desarrollándose a través del otro. El primer punto va desde el versículo 1 al 7, los trabajadores que son contratados. El segundo punto, los trabajadores se quejan, que va desde el versículo 11 al 12. El tercer punto, ese es el tercer punto. El cuarto punto va desde el 13 al 15. Los trabajadores son reprendidos. Y por último, entonces tenemos nuevamente esta frase de Cristo, porque muchos postreros serán primeros y los primeros serán últimos. Esta palabra postrero para nuestros hermanos más adultos realmente es último, y lo voy a estar diciendo en el sermón, porque muchos primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Entonces, con eso en mente, pasamos a nuestro texto. Versículos del 1 al 7, dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que es padre de familia, que salió por la mañana a contratar a obreros para su viña. Aquí está la razón de esto. En estos días, estas viñas, pues es un viñedo, ¿no? Son campos, ¿verdad?, de esta planta llamada vid, que producen uvas. Y realmente habían algunos que eran pequeños, pero habían unos que eran muy grandes. Y este hombre tiene ya su fruto listo para la cosecha. Son muchas uvas, hay que recogerlas, hay que trabajar. Y él entonces sale a la plaza de la ciudad a buscar obreros para ir a trabajar. No sé si ustedes han notado que aquí en nuestra misma ciudad o en los mercados nos encontramos con personas que madrugan precisamente al mercado para ser contratados por personas para hacer una labor en específico. Si usted quiere conseguir a estas personas, se desplaza al mercado y allí los va a conseguir. Más que todo, las personas que traen frutas, ¿no? En este caso, los hombres se hacían en un lugar del mercado en la plaza esperando ser contratados. Y los que tenían viñedos iban y los contrataban. Por eso, este hombre se desplaza precisamente a esa plaza y va allí. Y lo primero que él hace es contratar a un grupo de personas.
y llega a un acuerdo con ellos. Mira, ves a mi viña y por ese día de trabajo, o esa jornada de trabajo, te daré un denario. Un denario realmente es el salario que se daba por día del trabajo de una persona. Eso era lo que correspondía. Era el salario correspondiente a un día de trabajo en uno de estos viñedos. En este punto, el hombre, el señor de la viña, está haciendo lo correcto. Está contratando a una persona de una manera verbal. Mira, ves a mi viña y te daré el salario de un día. Y puedes ir a la viña. Ahora, para esos días, las jornadas laborales eran un poco parecidas en nuestros días. Eran de 12 horas. Así que el texto dice que él salió muy de mañana. Puede ser que él contrató a estos hombres a las 6, 5:30, 6 de la mañana, y ellos van a trabajar temprano a esta viña. Este es el primer grupo. Estoy haciendo énfasis porque aquí es donde se va a desarrollar todo. Ellos aceptan el trabajo, van a trabajar. Luego, el Señor sale nuevamente, dice el versículo 3, a la hora tercera. Y dice, y saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, y también vosotros a la viña y daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Y salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a los otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estás aquí desocupado todo el día? Y ellos le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Realmente, después de este horario, ya no había cubo para nadie. Ya a las 9 de la mañana nadie estaba buscando a alguien para ir a trabajar. Eso era importantísimo. Sin embargo, este hombre sabe que tiene que recoger su fruto a tiempo. Sus frutos no aguantan otro día más de sol y él está saliendo vez tras vez a traer hombres a su viñedo. Y él le dice, bueno, vayan a mi viña y les daré lo que sea justo. Así que lo primero que analizamos en este punto es la manera en cómo el Señor se dirige a estos grupos, el Señor de la viña. Él está haciendo todo lo correcto. Contrata a unas personas, va a darle su salario que corresponde a sus días, 6 de la mañana, luego la tercera hora del día viene siendo a las 9 de la mañana. Toma otro grupo y los invita a su viña, luego nuevamente sale a la hora sexta, que esto podría ser entre 12 del día y 3 de la tarde, y invita a otro grupo más a su viñedo. Pero lo escandaloso de la parábola es que el hombre sale a la hora 11 nuevamente. A la hora 11 son las 5 de la tarde. Solamente queda una hora de trabajo. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo vas a ir a buscar a una persona para que trabaje una sola hora? O sea, eso no tiene... Es irracional. Sin embargo, él sale a esa hora, 5 de la tarde, y llama a estos obreros y los invita a su viñedo. Eso es lo primero que tenemos que notar. La manera como él se va dirigiendo a cada grupo y la manera como él les llama a su viñedo. A unos les ha prometido que por su trabajo de todo el día él le dará lo que es justo, porque realmente es un día de trabajo. Sin embargo, a los otros jóvenes trabajadores que se va encontrando en el transcurso del día, él simplemente le dice, id a mi viñedo y les daré lo que sea justo. Y les daré lo que sea justo. En segundo lugar, observe también allí la diferencia en la descripción de los salarios, como he dicho, pero lo quiero decir de manera más clara. Los primeros trabajadores que fueron contratados habían pactado con el dueño que ese era el salario. Esto va a ser importante para el desarrollo de la parábola. Ok, un denario, bueno, un denario está bien. No puede haber problema por esto. Hemos acordado un denario, pues un denario. Ellos habían pactado con el dueño por un denario. Y es aquí donde el corazón late de manera fuerte. Porque más adelante vamos a ver que estos hombres se airan contra el Señor de la viña. Con esta idea marxista de que este señor les está explotando de manera laboral, cuando realmente ha habido un mutuo acuerdo.
¿cierto? Luego de esta sesión, el señor de la viña, que trae a los hombres más adelante, le dice: ustedes simplemente vayan a mi viña, yo repetiré y les daré lo que sea justo. Prometió solo eso: les daré lo que sea justo. Y ellos también aceptaron. Porque es que el tema de esta parábola realmente tiene que ver con la soberanía de Dios. Cómo Dios es soberano. Y cuando nosotros hablamos con personas de la soberanía de Dios, casi todo el mundo está de acuerdo de que Dios es soberano. Dios es soberano sobre su creación. Dios es soberano sobre las personas. Dios es soberano sobre nuestras vidas. Pero cuando llegamos a hablar de la soberanía de Dios en la salvación, ahí el tema cambia. Las personas no pueden creer que Dios sea soberano en la salvación. ¿En qué sentido? En el sentido que las personas no pueden creer que Dios llame a unos y les dé gracia y a otros simplemente les dé el pago de lo que ellos merecen, justicia. Y esto es un escándalo para las personas, mucho más cuando usted sale a predicar el evangelio. Las personas no pueden y tienen una idea errónea de esto. Sí, Dios es soberano, pero Dios no puede hacer esa injusticia de darle a unos gracia y a otros justicia, darle el pago de lo que merecen, como está haciendo el hombre de la viña, ¿no? Cuando nosotros ponemos ese trasfondo en la parábola, podemos entender entonces más el lenguaje más adelante en la parábola. Ahora, en los versículos 8 al 10, que es la segunda escena, son 4 escenas que tenemos. La primera escena, el hombre sale y contrata a los hombres, a los diferentes grupos. Él los contrata a cada uno de ellos. Esa es la primera escena, los versículos del 1 al 7. En la segunda escena, que van de los versículos 8 y 10, viene lo que es el pago a estos trabajadores. Los trabajadores son pagados. Y miren cómo gira la historia. Entonces, cuando llegó la noche, el dueño de la viña dijo a su mayordomo: llamad a los trabajadores y dale su salario, comenzando con los últimos hasta los primeros. Y cuando llegaron los que habían sido contratados a la hora 10ª, cada uno recibió un denario. Pero cuando llegaron los primeros, pensaron que recibirían más, y ellos también recibieron cada uno un denario. Amados hermanos, esta parábola puede mostrar la condición del corazón egoísta de los hombres. Si el señor de la viña les ha contratado y ha dicho que le daría un denario, ¿por qué ellos están esperando más? ¿Por qué en su mente ellos dicen: bueno, mira lo generoso de este hombre, está dándole a estos hombres que han trabajado menos, está dándole un denario, quiere decir que a nosotros nos va a dar un poco más? Ese es el pensamiento que ellos tienen, donde ellos deberían realmente pensar y decir: qué generosidad la de este gran señor. Nunca hemos visto un hombre como este. ¿Quién sale a contratar personas a las 9 de la mañana, al mediodía o a las 3? ¿Quién sale a buscar una persona para contratarla a las 5 de la tarde cuando solamente queda una hora de jornada laboral? Sin embargo, este hombre ha hecho esto. Ellos deberían estar regocijándose con esos otros hombres que muy seguramente conocían en las plazas de trabajo. ¿Cómo ellos podían tener un corazón tan egoísta y pensar: bueno, este hombre realmente nos va a dar un poco más? Un poco más. Esta parábola va apuntando a muchas cosas realmente, porque va mostrando la condición del corazón también de los judíos. Ellos estaban celosos. Y la manera en cómo Dios viene entregando gracia a los gentiles y cómo el Señor viene entregando su favor a ellos, para ellos no es nada agradable. Están celosos, están furiosos, no lo quieren al lado de ellos, piensan que no son dignos de recibir gracia. Sin embargo, el Señor ha ordenado a su mayordomo que le pague su denario. Pagarle el denario. Pero ellos pensaban que recibirían más, pero recibieron cada uno
un denario. Y hay tres cosas que debo señalar aquí, mi hermano. Primero, observe el orden en que se le paga a los trabajadores, ¿verdad? El orden en que se le pagan a los trabajadores es inverso. El Señor comienza a pagar a los últimos, ¿verdad? Hasta llegar a los primeros. Y esto va escandalizando cada vez más el corazón de ese grupo. Usted se puede imaginar ellos allí esperando que el mayordomo pague. Ellos dirán, bueno, nosotros somos los primeros, nos van a pagar a nosotros y nos vamos. Sin embargo, Él comienza desde los últimos hasta llegar a los primeros que fueron contratados. Y esto refleja la declaración que estaba enfatizando hace un momento de nuestro Señor, que muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Así que Cristo está identificando claramente el tema que quiere enfatizar, y es que Dios es soberano y Él puede hacer lo que quiera con su creación y con sus hijos. Él es el que distribuye gracia y justicia. Ese es el tema que Cristo está enfatizando aquí. Ahora, no se pierda, lo aclararé un poco más adelante, porque algunas personas dicen, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto que muchos son llamados, pero pocos los he escogido en toda esta idea? ¿Qué quiere decir esto? ¿Está diciendo el texto realmente que los muchos que son llamados se van a perder y pocos son los escogidos, son los que son salvos? Bueno, esa no es la idea del texto, quiero ponerlo primero en su corazón. Esa no es la idea. Esa no es la idea del texto. Tercero, note que los trabajadores que fueron contratados primero, al ver que los que recibían un salario, desnudaron su corazón avariento, su corazón malvado. Y están diciendo ahora que este señor, viene en la tercera escena, van a decir que este señor de la viña es injusto, que no está haciendo justicia de la manera como él está distribuyendo el salario a los que han trabajado. Ellos han trabajado todo el día bajo el sol. Ellos son dignos de un poco más, según sus pensamientos. No podían concebir la generosidad de este padre de familia. No podían concebir la bondad de este hombre de dar el favor a estos hombres que estaban allí en las plazas sin esperanza, con familias que dependían de ellos. Ellos no están considerando ellos solamente están pensando en lo que ellos merecen por lo que ellos han trabajado. Muy parecido a los judíos. Nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Nosotros somos el pueblo. Nosotros somos. Y el Señor siempre apelaba a su corazón. Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Aquí se podría revelar en el corazón de estos primeros trabajadores realmente si ellos eran también hijos de Abraham, siendo generosos, alegrándose con los otros y llegando donde ellos y decirle, wow, estoy impresionado que te hayan contratado y cómo has podido laborar y te han dado un denario por una hora de trabajo. Regocijémonos, alegrémonos, porque este Señor es el Señor más misericordioso que jamás hayamos podido ver. Y nos ha dado el pago de lo que no merecemos. Les ha dado lo que ustedes no merecían. Ustedes no trabajaron suficiente. Y les ha dado gracia. Les ha concedido un gran favor. Les ha suplido para la necesidad de ese día. Pero en ellos no estaba eso, como dije hace un momento. Y entonces llega esta tercera escena. Su corazón se enfurece y están molestos. Y cuando hubieron recibido el denario, se quejaron contra el Señor dueño de la viña, versículo 12, diciendo, estos últimos hombres han trabajado solo una hora. Y aquí viene una palabra clave allí. Y los hiciste, os has hecho, yo tengo otra versión aquí, y los hiciste iguales a nosotros que hemos trabajado y llevado la carga y el calor del sol y de la tierra. ¿Cómo puedes hacer iguales a estos hombres? Eso no es justo.
Ahora, en nuestros pensamientos, eso podría estar batallando. Bueno, yo no, o sea, ¿cómo a mí que soy docente en una escuela me van a pagar lo mismo por, no sé, 24 horas de clase y una persona que solamente ha dado una de clase le van a dar mi mismo salario? Esto es injusto. ¿Qué está pasando aquí? Eso pasaría por nuestras mentes. Realmente, de alguna manera ellos decían, pero ¿qué es esto? Pero ellos no están entendiendo que lo que se está mostrando ahí es la generosidad de este Señor. ¿Tenían razón ellos? Hombre, sí, de alguna manera. Ellos habían trabajado todo el día. Habían hecho una gran labor ya. Pero ellos tenían que pensar, nuevamente lo digo, cómo este hombre distribuye sus dones. Lo has hecho iguales a nosotros. Es lo que el Señor ha hecho uniendo a los gentiles en este pueblo ahora. El Señor nos ha hecho iguales y somos pueblo ahora, somos su pueblo. Siempre ha sido. Cuando el Señor llamó a Abraham, un pagano, Él lo llamó y lo incluyó en su promesa, en su pueblo. Y aún en medio del pacto que Dios hizo con Abraham, todas las personas que venían de otros lugares y querían hacer parte de este pueblo, nosotros sabemos debían de ser circuncidadas. Y entre esas personas habían personas que no eran judíos. Ustedes lo saben. Así que usted puede pensar entonces ahora el corazón de estos hombres ácido por lo que el Señor está haciendo y el corazón de los hombres que no merecían ese denario. Ellos están llorando, se están regocijando, están postrados. Un denario, yo solamente he elaborado 1 hora. Yo no merezco esto. Pasa, mis hermanos, que los que fueron contratados antes no tienen un corazón generoso con los demás. Ellos son simplemente los merecedores de toda gracia. Para ellos, otras personas no tienen derecho de participar de los privilegios de Dios. Estos hombres son como los niños pequeños que piensan que la justicia significa hacer o tratar a todos de la misma manera. Pero esto no es cierto, mis hermanos, y definitivamente impide que ellos puedan ver lo que el Señor está haciendo. Ellos pueden estar en una situación compleja, pero no pueden ver realmente por su egoísmo que el Señor de la viña está dando favores a personas que están sin esperanza, no tienen trabajo y están allí solos. Como dice un teólogo llamado Klein, acertadamente, porque cuando se habla de justicia, la gente la disfraza realmente de egoísmo. Él dice, nos preocupamos por la justicia, pero con demasiada frecuencia disfrazamos la justicia y nos ponemos una máscara con lo que en realidad es celo. Nos disfrazamos con una máscara que en realidad es celos. Usamos la justicia como un arma para limitar la generosidad de Dios a otras personas. Ustedes recuerdan la parábola del hijo pródigo. Es exactamente lo que sucede. Este hermano mayor que está allí no quiere que su hermano regrese a casa porque ha gastado los bienes del Señor. Para él, fíjense, sería mucho mejor que el hombre, su hermano menor, trajera todo lo que se le había dado, ¿verdad? Pero que se perdiera a él. No le interesaba a su hermano, le interesaba lo que se había llevado, lo que su padre le había entregado. De alguna manera esto es lo que está pasando aquí. Y ese era el pensamiento de estos hombres. Estos trabajadores quejumbrosos realmente son culpables de este pecado egoísta. Se quejan de la generosidad de alguien. Y entonces el Señor de la viña viene y les exhorta, los corrige. ¿Cómo tú me vas a decir a mí qué es lo que yo debo hacer? Versículo 13. Pero respondiendo a uno de ellos, le dijo, amigo, no te estoy haciendo ningún mal. Allá dice, no te hago agravio. ¿No conveniste de acuerdo conmigo por un denario? La respuesta debería ser sí, sí, sí. Entonces,
¿Dónde te he hecho injusticia? ¿En dónde? Cuando hicimos el pacto para laborar, yo te traje injusticia. ¿En qué momento yo estoy explotándote laboralmente o estoy haciéndote un mal? No, convenimos lo que era el salario de un día completo. Así que, por lo tanto, toma lo que es tuyo y vete. ¡Wow! Esto es impresionante. Toma lo que es tuyo, dice esta versión de King James traducida, toma lo que es tuyo y sigue tu camino, porque quiero dar a este último hombre lo mismo que a ti. Ya, es sencillo. Quiero dar a él lo mismo que a ti, y esto va a aclarar lo que dije hace un momento, el versículo 16. Quiero dar a ellos lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con mis cosas? ¿O es malo tu ojo? Dice esta versión. Porque yo soy bueno. Usted recuerda ahorita la historia que está atrás, ¿no? En el capítulo 19 del hombre rico, la manera como él alude al rey. Maestro bueno. Así que ahora el señor de la viña se hace llamar bueno. Cristo está señalando de que ese señor es bueno. Y él le responde ahora de tres maneras más detalladas para que lo puedan ver ahí. Él les recuerda que ciertamente los ha tratado con la justicia que ellos merecen y que les ha dado exactamente lo que les acordó temprano en la mañana, que no les había engañado, que no había abusado de ellos en lo más mínimo y por lo tanto no les había hecho ningún mal. En segundo lugar, señala que tiene derecho a hacer con su dinero lo que él quiera, porque es de él. Por lo tanto, no podían levantarse en contra del Señor de la viña. Ni tampoco les has hecho mal en pagar a unos trabajadores que solo habían trabajado una hora, y que él solamente porque es él y el Señor de la viña se quiere permitir ser lo más generoso que él pueda ser. ¿Por qué me quieres entorpecer mi generosidad? ¿Vienes tú a gobernar en lo que es mío, amigo? ¿Quieres negar tú el favor de este Señor a otros? ¿Quieres tú regular lo que yo quiero hacer con los hombres solo porque tienes celos? Y entonces dice, o tienes tú envidia, su versión que dice allí. Y esta lupa que está aquí, o tienes tú envidia, nos deja pensar un poco sobre el Antiguo Testamento. ¿Qué es esto aquí? Esa referencia allí realmente es esa metáfora en el Antiguo Testamento para la envidia o también a la codicia. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 15, versículo 9. Vaya conmigo un momento allí. Y Proverbios 22, 8. ¿O tienes tú envidia? Versículo 15, capítulo 15, versículo 9 de Deuteronomio dice, mira, no sea que haya pensamiento malo en tu corazón diciendo, el año séptimo, el año de la liberación, está cerca, y que tu ojo no sea malo contra tu hermano pobre, y no le des nada, y él clamara a Jehová contra vosotros, y será pecado entre vosotros. Proverbios capítulo 22, 28, versículo 22. El hombre de mal ojo se apresura tras las riquezas y no piensa lo que le ha de sobrevenir pobreza. Así que cuando este hombre le está diciendo, el dueño de la viña, a los quejumbrosos, o tienes tu envidia porque yo soy bueno, acá dice, o tu ojo es malo, él les está recordando estas palabras a ellos. Pero Jesús también destaca algo más. Y él quiere ponerlo más alto a este señor de la viña. Y él dice de este señor, como dije hace un momento, que es bueno. En Mateo capítulo 19, versículos 16 y 17, cuando este joven se acerca al Señor, él le dice, maestro bueno, ¿qué cosa buena haré para heredar la vida eterna? Entonces él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino uno, esto es Dios. Así que, en este caso,
Lo que Jesús está haciendo es identificar a este hombre como a Dios. Dios es el dueño de su viña. Él es el que reparte los favores. Él es el que concede gracia y justicia. Es Dios. Él es el que puede pasar por alto a algunos y darle gracia, y a otros simplemente darle el pago de lo que merecen. ¿Cómo así, hermano Eddie? Todos los hombres son culpables delante de Dios. Todos los hombres son culpables delante de un Dios que es justo. Todos los hombres, como el joven rico, han violado la ley de Dios, aunque digan que la guardan y la obedecen. No, cuando se miran al espejo de la ley perfecta, pueden ver que son tan culpables como el joven rico, solo que ellos tienen una esperanza. Y pueden decir, otro cumplió en mi favor, otro trabajó por mí, y a mí me ha dado el pago de lo que no merezco. Eso es gracia. A otros simplemente el Señor les da el pago de lo que merecen. Todos los hombres merecen ¿qué? El castigo del Señor, porque son pecadores. Sin embargo, a ese grupo, de ese grupo, el Señor a uno le concede gracia y les llama y les concede su favor, la salvación. A otros simplemente les dice, eres culpable y este es el pago, lo que mereces, porque eres un pecador. Está claro en la parábola que lo que Cristo está buscando es ilustrar que tanto el joven rico, que se creía justo, que había obedecido la ley perfecta de Dios, estaba en un error, como los hombres de la viña, que tenían su corazón ciego y no podían ver la generosidad de este rey, trayendo el favor a ellos. Amados hermanos, dice Donald Carson, un teólogo bautista, dice, estas preguntas retóricas del versículo 13 y 15 demuestran que los grandes dones de Dios simplemente son de Dios y Él los da porque son de Él y se distribuyen, no porque se ganen, no porque ayunes, ores, no porque trabajas duro para ganarlo, no, sino que se ganan porque Él los da. Es una ganancia trabajada por otro, no por ti. Y Él lo distribuye como Él quiere. Tienes algunos dones para enseñar, para predicar, para lo que tú quieras. El Señor te los ha dado. No son tuyos. Y eso debe llevarte a pensar y a tener un corazón agradecido y humilde. A regocijarte en el Rey y decir, Señor, gracias. Porque me has dado la habilidad para poder hacer y ejercer estas labores en tu reino. Cuando digo en tu reino, no estoy diciendo que usted en su trabajo no muestra el evangelio con un buen trabajo. Usted puede ser un gran evangelista llevando las mejores clases a sus alumnos. Es Dios quien distribuye su favor como Él quiere. Es el mismo problema que se plantea Pablo en Romanos con los hombres. Pablo lo confronta diciéndoles, ¿acaso no tiene poder el alfarero para hacer con ella lo que Él quiere? Y luego tenemos el clima de la parábola en este versículo 16. Así que los últimos serán primeros y los primeros últimos. Aquí realmente, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Realmente la idea de este versículo no es que los muchos que son llamados, que los postreros, que los últimos se pierden y que los primeros son salvos. No es que los últimos que llegaron a la viña, que se llevaron el favor del Señor, esos son escogidos y son salvos. Y los que fueron a laborar primero, eso no, esa no es la idea del pasaje. Ambos son escogidos y ambos el Señor les está dando su favor. Ambos han sido llamados a la viña del Señor. El problema está en la palabra muchos. Muchos como el joven rico,
que no pudo responder cuando el Señor le dijo, anda, ve y vende todo lo que tienes y sígueme. Ahí es que es mucho. Realmente muchas personas no podrán realmente. Pero los escogidos aquí se revelan en esas dos maneras. En lo que fueron a trabajar tempranamente y lo que se les dio gracia a la última hora del día. Y es la manera como Dios obra en todos nosotros. Que los hombres que fueron a trabajar temprano no pueden pensar que Dios les debe algo porque ellos fueron a trabajar temprano. No, Dios no te debe nada, amigo. No, Dios no te debe nada. Tienes que cambiar tu punto de vista y pensar, estoy trabajando para la gloria del Rey y me ha concedido venir a labrar sus campos desde temprano. De la misma manera que los últimos, el Señor me ha convocado y me ha llamado a la hora última del día cuando ya no había esperanza para mí. Ambos han sido convocados a su viña. Pero muchos, como dice la parábola, son los llamados, pero pocos los escogidos. Muchos escucharán al Rey, escucharán el evangelio que usted predica en las calles, escucharán la palabra del Señor hablada y simplemente no podrán responder. Ese es el punto de la parábola, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Estas declaraciones proverbiales afirman varias cosas. Afirma que Dios es soberano claramente en todos los asuntos de la vida de los hombres. Cómo Él se relaciona con ellos y cómo los hombres responden a Él. La parábola enseña que Cristo es un Rey generoso, que ha venido a buscar a perdidos en las plazas para llevarles a la viña celestial. Que Cristo ha venido a convocarte y a llamarte y decirte, ven, haz parte de mi vida y te daré lo que sea justo. Te daré mi justicia y te vestiré de ella. No trabajarás por ti. Yo cumpliré la ley perfectamente por ti. Y de esta manera entonces puedes labrar los campos del Señor. Amado hermano, Dios es soberano en todos los asuntos de nuestra vida. Pero hay algo más aquí. Dios no te debe nada. Una persona mandó una carta a un concilio donde se estaba orando y estudiando el tema de la oración por varias semanas. Y esta persona pertenecía a una iglesia presbiteriana. Había servido en la iglesia presbiteriana por 10 años en la escuela dominical. Y los otros 15 años había estado como un anciano en la iglesia local. Y en esos 25 años él estaba orando al Señor que respondiera algo. Y entonces se envía esta nota y le dice, amado hermano, tengo un problema. Y es que estoy convencido que lo que estoy pidiendo a Dios es su voluntad. Sin embargo, Él no me ha respondido. Y yo soy un hombre fiel y he estado sirviendo a esta iglesia por tantos años. Bajo agua, bajo lluvia, predicando fielmente. Sin embargo, Él no me ha respondido. No ha respondido a mi oración. Soy un hombre fiel y trabajo duro para la obra. ¿Qué pasa? Y el Señor le dijo, lo que pasa es que usted no ha entendido que el Señor hace lo que Él quiere y como quiere. Y que tú, por servirle al Señor, no estás en una condición de reclamarle nada. Él no te debe nada. Él te ha dado y te ha llenado de su favor. Eso debe traer humildad a nuestros corazones. La iglesia presbiteriana, Nación de Dios, Cartagena. Despreciamos a los pentecostales, a los carismáticos y por todos lados con los memes y todos los demás. ¿Qué? Hermano, tú has sido rescatado realmente de allí. Ninguno de nosotros aquí está siendo un presbiteriano realmente como debería ser. ¿Sabe por qué? Porque realmente en el gobierno presbiteriano algunas cosas no deberían funcionar como están funcionando en nuestras iglesias. Para ellos no es bueno salir a predicar a las calles.
Ellos son completamente complejos en algunos métodos. Y nosotros, por la gracia de Dios, nos hemos acercado a esa teología y la hemos adoptado en nuestro contexto. Y ahora queremos, como los hombres de la viña, ¿no?, cerrar nuestros corazones y condenar a nuestros hermanos. No, mi hermano. Usted es presbiteriano con raíces pentecostales, que el Señor lo trajo de allí, y usted tiene un contexto donde sirve en su iglesia local. Nosotros no podemos funcionar como ellos funcionan, ni podemos caer en algunas cosas que ellos condenan. Somos presbiterianos, sí, nos ceñimos a la confesión de fe, sí, pero tenemos un contexto, lo que nos llama a nosotros ser generosos y misericordiosos con estos hermanos. Son nuestros hermanos. Realmente la parábola lo que quiere traer es eso: un corazón humilde, un corazón que entiende que Dios no le debe nada, mi hermano, que todo lo que Dios ha hecho es llenarte de sus favores vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez. Así es, Señor, por una vez más dice: pero hay muchos que no podrán entrar al reino. Sin embargo, tú sé fiel a este rey, a este dueño de la viña. Señor Dios de toda gracia, donde nosotros somos torpes, tú eres fiel, Señor. La tropeza, Señor, de nosotros, no la tengas en cuenta, Señor. Y haznos de corazón sencillo y humilde, Señor, como Cristo nos enseñó. De corazón sencillo y humilde, Señor. Haznos mansos y humildes. Ayúdanos como congregación a entender que todos estamos en un proceso con el único fin de trabajar para tu viña, Señor, y regocijarnos por los hombres que tú vas trayendo a ella, dándole tu favor por todo el mundo, Señor. Alienta nuestros corazones, Señor. Quita, Señor, de nosotros esa frialdad malévola, Señor, y esa tiranía, Señor, y calienta nuestros corazones con tus esperanzas. En Cristo Jesús. Amén.